Dios los bendiga, queridos hermanos. Su servidor Henry otra vez. Hoy vamos a hacer un corto estudio acerca de, va a estar en el libro Primera de Reyes, capítulo 13. Y para tener un poquito de contexto en lo que está a punto de suceder, vamos a estar viendo un poquito de la vida de Jeroboam y cómo él llegó al reino y cuál fue la advertencia que le dio el profeta Ahías. Cuando Salomón murió, dejó a su hijo Roboam encargado, era el nuevo rey, y Jeroboam era uno de sus trabajadores, y el profeta Ahías, en lo que él iba caminando, se rompió el manto y lo dividió en pedazos, ¿no? Y fue que el Señor le mandaba decir que las 10 tribus de Israel se irían con él, porque Salomón había permitido la idolatría en el pueblo y le habían dado las espaldas a Dios. Y Dios iba a traer este cambio en el reino. Y ahorita vamos a entrar a ver qué es lo que pasa cuando este rey Jeroboam, ya las tribus se han dividido, 10 partes de las tribus se han ido con Jeroboam, y Roboam, que es el descendiente de Salomón, se ha quedado con las otras dos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero antes de eso, vamos a orarle a nuestro Padre Santo para que sea Él el que nos guíe, nos instruya. Dios Padre Santo, ante usted estamos hoy aquí pidiéndole sabiduría e inteligencia para poder dar esta enseñanza, y nuestro único enfoque es que usted sea glorificado en cada momento, que cuando las personas, los oyentes, escuchen el mensaje, escuchen lo que usted manda, pues que cambiemos juntos, que cambiemos todos para nosotros servir, dándole gloria, que seamos unos utensilios para su gloria en cada momento. Le pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Glorifíquese. Le damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, como podemos ver, estamos en Primera de Reyes, capítulo 13, y esta parte la hemos dividido. Va a ser en dos partes, es bastante grande el capítulo, pero quería enfatizar primero en la primera parte del capítulo, y después va a haber otro video para la segunda parte, pero es de advertir al impío. Y vamos a estar leyendo del 1 hasta el 19, y vamos a ir así. Y dice en Primera de Reyes capítulo 13, versículo 1: Y he aquí, un hombre de Dios fue de Judá a Betel por palabra del Señor, cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Y clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo: Oh altar, altar, así dice el Señor, he aquí, a la casa de David le nacerá un hijo, que se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados huesos humanos. Aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal del que el Señor ha hablado. He aquí, el altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. Y aconteció que cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar diciendo: Prendedlo. Pero la mano que extendió contra él se secó, de modo que no podía volverla hacia sí. Y el altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. El rey respondió y dijo al hombre de Dios: Te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. El hombre de Dios suplicó al Señor, y la mano del rey le fue restaurada,
y quedó como antes. Entonces el rey dijo al hombre de Dios: ven conmigo a casa y refréscate, y te daré una recompensa. Pero el hombre de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, y no comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así se me ordenó por la palabra del Señor, que me dijo: no comerás pan ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste. Y se fue por otro camino, no regresó por el camino por donde había ido a Betel. Moraba entonces en Betel un anciano profeta, y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Las palabras que él había hablado al rey, las contaron también a su padre. Y su padre les dijo: ¿por dónde se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios que había venido de Judá. Entonces dijo a sus hijos: aparejadme el asno. Le aparejaron el asno, se montó sobre él y fue tras el hombre de Dios. Lo halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él respondió: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Y él respondió: no puedo volver contigo ni ir contigo, tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque me envió un mandato por palabra del Señor: no comerás pan ni beberás agua allí, ni volverás por el camino que fuiste. Y el otro le respondió: yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo: traedlo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Pues vemos lo que está ocurriendo, ¿no? Solo vamos a llegar hasta el versículo 19, pero para saber qué es lo que está pasando, tenemos que ver un poquito antes, lo que Jeroboam iba a hacer, lo que Jeroboam había hecho. Y esto está en Primera de Reyes 12, 26 al 33. Y dice así: Jeroboam se dijo en su corazón: ahora el reino volverá a la casa de David, si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. El rey tomó consejo, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue motivo de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de ellos. E hizo también casas en los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Jeroboam constituyó una fiesta en el mes octavo, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá, y subió al altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho, y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. Entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, es decir, en el mes que había planeado en su propio corazón, e instruyó una fiesta para los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Jeroboam estaba a punto de ofrecer, como leímos al principio, estaba a punto de ofrecer sacrificios. Él había tomado consejos, no nos dice de quién había tomado consejo, pero no pudo haber sido de alguien que temía de Dios, porque sus acciones decían lo contrario. Claro que él fue puesto rey reemplazando o dividiendo al reino porque había idolatría.
Salomón había permitido la idolatría y también se estaba practicando con Roboam, y ahora venía Jeroboam. Dios le dijo, esta es la razón por la cual te estoy poniendo por rey, y viene Jeroboam y está haciendo lo mismo. Está viendo que el pueblo se está yendo para un lado o puede que él pierda su reinado, entonces él decide hacer estos becerros de oro que él puso, y les dijo, aquí están vuestros dioses, para que ellos no pudieran ir a alabar al verdadero lugar, ¿no? Y esto vemos que hay una falta de conocimiento en Dios, y esto llevó al pueblo a aceptar estas cosas que Jeroboam estaba haciendo. Era un falso culto, era una falsa adoración, y se puede notar en diferentes congregaciones, no digo iglesias porque hay una verdadera iglesia, en diferentes congregaciones, que hay líderes que hacen actividades para mantener al pueblo socializándose, para mantener al pueblo contento, y un evangelio lleno de enseñanzas de un Dios que no existe. Pues suceden en varias congregaciones, y eso es lo que hizo Jeroboam. Jeroboam les ofreció un Dios falso. Les ofreció los becerros de oro y les dijo, aquí están vuestro Dios. Viene siendo como un falso evangelio y un culto apartado verdaderamente de la palabra de Dios. El pecado de pervertir el culto a Dios, el servicio a Dios, para mantener a un pueblo cerca y venerándolo a Él y sus decisiones. Él no quería que el pueblo se hiciera, entonces él trastornó las cosas a su manera para mantener al pueblo cerca. Vemos que él estableció sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, personas que Dios no había mandado para que sirvieran en este culto, en estos sacrificios. Y podemos ver en congregaciones, hay personas que no están calificadas, que no reflejan lo que es el llamado de Dios. Entonces, ¿quién verdaderamente pone las personas allí? Si estas personas no son humildes, si estas personas no son, no batallan, no militan por el pueblo, si no tienen un corazón que perdona, un corazón amable, pero también predican la palabra de Dios, pues en verdad, ¿quién los puso allí? Y tenemos que ver esto cuando vemos las escrituras, nos dice cuáles son las cualificaciones de un pastor, de una persona que va a estar encargada de una congregación. Y tenemos que tener los ojos muy abiertos ante esto. Estableció sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Jeroboam quemó incienso en el altar. Eso es lo que estaba tratando de hacer cuando viene este profeta. Querían rendirle el mismo honor a algo falso. ¿Cuántas veces el evangelio falso en los días de hoy es considerado bíblico por falta de conocimiento? Viene la gente y lo acepta, pero no es algo que el Señor está probando. Hay personas en pecado queriendo hacer el trabajo de sacerdotes. Personas en pecado. Y esto aplica tanto para un líder de una congregación como para miembros de una congregación. Jeroboam estaba quemando incienso, y esto no era un trabajo que se le otorgaba a un sacerdote, y principalmente vemos que era un culto falso porque habían hecho becerros de oro. Pero Jeroboam quería ser visto como el gran líder y el sacerdote. Hay personas haciendo el mal hoy día que andan en pecado y quieren llevársela como el sacerdote del Dios Altísimo. Tanto el que predica o el que instruye a otras personas, igual como el que evangeliza o el que comparte el evangelio, el cristiano, digamos, tiene que aceptar sus errores, tiene que caminar de acuerdo a la palabra de Dios. No puede. Y qué bonito, qué cosas buenas van a salir de una persona que anda en la inmundicia. No es nada bueno eso, hermanos.
tenemos que andar de acuerdo al caminar de Dios, sujetándonos a la palabra de Dios, y ahí sí podemos ir, sí podemos compartir las buenas nuevas, sí podemos compartir el mensaje del Evangelio, porque sabemos que agradamos a Dios en todo nuestro ser, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con todo, hermanos. Entonces, si esto está en nuestro ser, entonces hazlo, porque el Señor, el Espíritu Santo de Dios es el que va a actuar. No eres tú el que vas a cambiar a la gente, sino que el Espíritu Santo de Dios. No hay gente que idolatrando el trabajo, no hay gente idolatrando los hijos, no hay gente idolatrando al cónyuge, a los placeres de este mundo, a las modas del momento. Quieren llevarse las que son sacerdotes, pero el corazón de ellos está lleno de maldad y lleno de idolatría. Tenemos que ver verdaderamente dónde está nuestro corazón y dónde están nuestras prioridades. Si verdaderamente Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Rey y Salvador, tenemos que hacer la voluntad que Él quiera, no nuestra voluntad, no a nuestros placeres, sino que a lo que Dios quiere. Tenemos que andar en el Espíritu, en un ambiente espiritual. Claro que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Cuál es el incienso grato para Dios? Quieren clamar a Dios por algo, pero su vida está revolcada en la idolatría de este mundo. En el tiempo de hoy, un incienso grato para el Señor es la oración de alguien que verdaderamente se aparta del mal y lo único que busca es hacer la voluntad de Dios. Si una persona anda verdaderamente en el caminar del Señor, esto se vuelve un olor grato para el Señor. Veamos en Salmos 141:2, dice: sea pues mi oración delante de ti como incienso de alzar de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Algo que les quiero decir, hermanos, es que si no se siente digno de hablar con Dios o estar en su presencia, no eres el único. Nadie de nosotros en verdad somos dignos de estar ante Él. Nosotros somos aceptados por Él cuando permanecemos en Cristo. Si nosotros permanecemos en Cristo, verdaderamente somos aceptados. Dios llama a todas las personas al arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino va a llevar a una persona a tener una comunión con Dios. Y esta comunión con Dios te va a hacer cambiar de tus malos hábitos, de tus malos caminos. Cuando oras con un corazón sincero, cuando oras y estás apartado del mal en totalidad, estoy hablando de pensamientos, de palabras, de acciones, cuando te apartas en totalidad del mal, sabemos que nuestra oración ante Él es aceptada, porque somos motivados y movidos por el carácter de Cristo trabajando en nosotros. Nuestras acciones cambian, nuestra voluntad cambia, porque vamos a querer hacer lo que Dios quiere. Dios mandó un profeta a advertir a Jeroboam de lo que se aproximaría, y fue directamente a él cuando éste estaba cometiendo el error. Aquí vemos en Primera de Reyes 13:1: he aquí un hombre de Dios fue de Judá a Betel por palabra del Señor, cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso, y clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo: oh altar, así dice el Señor, he aquí la casa de David le nacerá un hijo y se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados huesos humanos. Vemos, hermanos, que Dios advierte a diario por medio de su palabra. Dios nos está advirtiendo con este mensaje. Cuando nos congregamos, hace lo mismo, nos advierta. No importa dónde nosotros estemos, nos está advirtiendo. Usted sabe lo que ha hecho y le damos toda la gloria a Dios porque se toma el tiempo. Se toma el tiempo. Si usted anda queriendo hacer lo malo o ha hecho lo mal, Dios se toma el tiempo para irnos a decir nuestro error,
para irnos a sacar en cara. La palabra de Dios nos martilla, la palabra de Dios traspasa el alma y llega hasta el tuétano, hasta lo más profundo, para venir a decirnos nuestros errores. Es un llamado a regresar a las sendas antiguas, es un llamado a venir hacia Él. Mire que lo hizo también Jonás y los ninevitas. Jonás fue, llevó la palabra, ellos merecían el castigo. Así como muchos de nosotros, si hemos estado desobedeciendo, merecemos el castigo. Pero Él fue misericordioso y le fue a declarar lo que estaba próximo en llegar. De esta misma manera, sermón tras sermón, viene a nosotros y Él tiene misericordia de nosotros y nos demuestra nuestros errores, nuestros pecados. Y Él quiere que tengamos un verdadero arrepentimiento y volvamos hacia Él. Agarremos el mensaje cuando fue el hombre de Dios a decirle a Jeroboam lo que iba a pasar. Y le dice: altar, altar, así dice el Señor. Mire qué cosa. Altar, altar, así dice el Señor. Hay altares ilegítimos. Era una falsa adoración. Era un altar ilegítimo. De la misma manera, estas cosas ocurren en muchas congregaciones. Hay altares ilegítimos que van en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que Dios manda. ¿Cómo deben ser los altares en las congregaciones? Nuestro verdadero enfoque tiene que estar apuntando siempre a la cruz, que demuestre qué es lo que Jesucristo hizo en la cruz. Altares que te descarrilan a buscar tus riquezas en la tierra. Y no solo eso, estos altares que te andan enfocando en buscar las riquezas en la tierra no son altares genuinos, son altares de Satanás. Claro que la profecía de este hombre venía no era para el altar, aunque él decía altar, altar. No, venía para el que estaba haciendo las acciones detrás del altar. Y de lo mismo es la exhortación ante la palabra mal dada. No es para el púlpito, no es para los altares de este día ni el púlpito, es para aquella persona que venga un conocimiento, que venga y acepte la exhortación de lo que Dios está diciendo, para que arregle sus pasos y vuelva al caminar correcto, para que traiga verdaderamente un arrepentimiento genuino y que traiga palabra de Dios para su pueblo. Agarremos el ejemplo de David, como él tenía un corazón conforme a Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y si nosotros verdaderamente somos o hemos tenido alguna falla en nuestro ministerio, tenemos que aceptar disciplina, tenemos que aceptar corrección y humildemente subirnos, humildemente predicar la palabra, humildemente traer al pueblo al arrepentimiento, porque al final del día estamos dando cuenta a Dios. Al final del día vamos a estar frente a Él y no va a haber excusa en nuestros labios. Los altares tienen que ser puros, porque si nosotros consideramos que el primer miembro de la iglesia, el primero que se sentara ahí para escuchar el sermón es Jesucristo, todo cambiara. De esa misma manera, cada vez que compartimos un mensaje, tenemos que pensar que Jesucristo es el que está ahí enfrente, para que nuestra boca solo diga su palabra, para que cada vez que nosotros demos consejo, sea consejo de acuerdo a las Escrituras y no sean consejos mundanos. Dios quiere que nuestro corazón esté dispuesto a ser gobernado por su santidad. Dios quiere que en cada momento de nuestra vida reflejemos la imagen de Cristo. Mire que le dice: he aquí la casa de David le nacerá un hijo, se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados huesos humanos. Aquí vemos que había una profecía, y la profecía se cumplió en Segunda de Reyes 23, 15 al 16. Estamos hablando 350 años después. Y dice así: igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de
Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego de la imagen de acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado. Vemos que esta palabra se cumplió 350 años después, pero se cumplió. Algo impactante dice que y los quemó sobre el altar para contaminarlo. Los quemó sobre el altar para contaminarlo con sus huesos. Esto tiene que traernos un gran temor, porque si hay contaminación en nosotros, ¿qué no hará Dios con nosotros cuando estemos frente a Él? Que no haya esa contaminación, que nosotros estemos santificados por la sangre de Cristo, que estemos limpios, que la palabra de Dios haga ese cambio en nosotros para que no haya inmundicia en nuestro ser y la palabra de Dios sea predicada verdaderamente como está escrita. De esta misma manera, Dios nos viene diciendo, hermanos, lo que va a pasar, pero muchos no tienen el corazón suave, tienen un corazón endurecido, no quieren escuchar el mensaje de salvación. Tantas veces, mire, tantas veces se predica, tantas veces se enseña, tantas veces se instruye, pero la gente no quiere nada de la palabra de Dios. Este profeta joven fue a dar el mensaje de lo que iba a suceder y las palabras de Dios se iban a cumplir. Todo lo que se predica acerca del castigo que viene para aquel que pisotea la sangre de Cristo, me crea que va a pasar. Si está escrito, va a pasar. Y es una alerta para toda persona que lleva la palabra de Dios para decirlo correctamente y hacerlo lo que es correcto, para no desviarnos. Noé, hermanos, era un predicador, nos dice en 2 de Pedro 2:5, lo llama un predicador de justicia. La Biblia no menciona que él les predicaba a las personas, pero imaginamos que sí. Imaginamos que ese tiempo que duró desde que él empezó a construir el arca hasta que vino el diluvio, él no ha de haber perdido el tiempo, y de esa misma manera nosotros tenemos un deber. Si Jesús, con toda autoridad, siendo Él el dueño del universo, diciendo: toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, entonces ese es el mandato. Esta vida es muy corta. En un momento estamos aquí, en otro ya no estamos. El Señor nos manda a predicar, nos manda a llevar el Evangelio, nos manda a desgastarnos para Él. Hay que hacer eso, hermanos. El próximo dice: aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí el altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. Y aconteció que cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar diciendo: prendedlo. Pero la mano que extendió contra él se secó, de modo que no podía volverla hacia sí. Entonces vemos que la señal que verdaderamente que Dios había dado era que se rompería este altar. Algo sobrenatural tenía que pasar. Tenía que ser evidente que Dios estaba ahí. Y esto pueda que suene duro, pero mire, nosotros los que enseñamos, los que predicamos la palabra, nosotros no somos los que cambiamos a las personas, sino que es el Espíritu Santo de Dios quien cambia a las personas. Y ninguna palabra verdadera regresa vacía. Si usted anda predicando el Evangelio tal y como es, va a haber frutos, va a haber crecimiento.
y va a haber un crecimiento genuino. Pero si usted no anda predicando lo que es, va a haber una congregación llena de cabritas y cabritos. Entonces, lo principal es predicar la palabra de Dios para alimentar ovejas, porque las cabras comen lo que sea, pero las ovejas comen del buen pasto. Vemos que este fue un líder a quien Dios le mandó la palabra para ser advertido de lo que estaba por venir. Pónganse a pensar, hermanos, porque hay tantas congregaciones que prevalecen. Y no digo iglesia otra vez, hay una sola iglesia, pero hay congregaciones que salen adelante, a pesar de que la predicación es contraria a lo que dicen las escrituras. Los deseos, y esta es a lo que vengo, no a la conclusión, sino que a lo que pienso, cuál es la razón por la cual esas congregaciones se expanden. Que los deseos mundanos del pueblo, a esos deseos mundanos del pueblo, Dios manda falsos maestros, falsos profetas, para darles lo que ellos quieren. Y al final de todo, los dos buscan lo mismo, tanto el oyente como el que enseña. Y eso mismo no es algo de glorificar a Dios, sino que sus corazones engañosos están buscando otras cosas. Dios usa a falsos pastores, a falsos profetas, a falsos predicadores, motivados por sus deseos mundanos para liderar a un pueblo que en el fondo de su corazón también es un pueblo mundano. No andan buscando glorificar a Dios. Todos buscan su misma gloria y su propio crecimiento. No buscan la gloria de Dios y no buscan un crecimiento espiritual. Vemos que este hombre, hermano, dijo: prendedlo. Le hablaron en su cara, le fueron a decir la palabra de Dios, y lo que primero que quiso hacer es destruir al hombre de Dios. Bueno, un hombre que no es de Dios y hace las cosas a su manera, cuando le dicen sus errores, es combativo. No es una persona humilde, no es una persona que acepta sus errores y quiere callar a cualquier persona que venga a confrontarlo. Lo podemos ver con Jeroboam. Fue algo sobrenatural lo que ocurrió, porque nos dice la Escritura que la mano, en lo que él está apuntando y diciendo prendedlo, la mano se quedó seca. Entonces era algo sobrenatural, porque Dios tiene el control de los músculos, de los nervios, y todo quedó parado por la mano de Dios. Dios le puso un alto a Jeroboam, y no solo le estaba poniendo un alto, sino que estaba confirmando la palabra del profeta y le aseguraba que descansara en las manos de Dios. Eso es lo que Dios hacía con el profeta. La palabra de Dios, si tú la llevas tal y como es, te trae un descanso. Porque tú, no importa a qué horas vas a dormir o a qué horas, no importa dónde estás, tú tienes una paz en tu corazón, sabiendo que el día que el Señor te quiera llevar, tú vas en paz, porque tú vas con Él. El siguiente dice: y el altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por la palabra del Señor. Y el rey respondió y dijo al hombre de Dios: te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. El hombre de Dios suplicó al Señor, y la mano del rey fue restaurada como antes. Vemos que al instante que iban a prender, iban a agarrar al hombre de Dios, Dios confirmó la palabra. Primeramente vemos que Jeroboam no conocía a Dios, porque le dijo: te ruego que supliques al Señor tu Dios. Muchas personas dicen conocer al Dios verdadero, pero Dios verdaderamente te conoce a ti. A lo que voy es, claro que Dios te conoce, pero
Dios te reconoce como un hijo de Él, porque muchas personas alaban, muchas personas se congregan, muchas personas dicen, sí, Padre, te amamos, te adoramos, te glorificamos, y van afuera y hacen lo contrario. ¿Con qué corazón? ¿Con qué corazón llegar a eso de glorificar a Dios sabiendo que allá afuera están haciendo lo contrario? El que conoce al verdadero Dios y lo alaba y lo glorifica en los servicios congregacionales y hace lo contrario de lo que Él manda, no es un hijo de Dios. Vemos que Jeroboam no se arrepiente de su pecado. Lo único que quiere es que le sanen la mano. No hay un arrepentimiento, no hay un Señor, perdóname, hice mal, pequé contra ti. No, mi mano. Eso es lo que quiere ver. Quiere ser sanado. Mi vida hoy, mi vida, tengo un dolor aquí, necesito una sanación, necesito un milagro. Muchas personas van solo por eso. Se congregan por señales y milagros, pero no quieren obedecer. ¿De qué sirve estar sano y andar en pecado si te vas a ir al infierno? Porque puede ser bonito por fuera y bonito y maduro como una fruta por fuera, pero por dentro engusanado y podrido. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Ante Dios nadie se escapa. Dios lo conoce todo. No son los milagros los que traen a un hombre a un verdadero arrepentimiento. Este es el poder convencedor del Espíritu Santo a un corazón arrepentido. El poder del Espíritu Santo es el que hace eso. Porque muchas personas a lo largo de la historia, incluyendo de los 10 leprosos, Jesús sanó. Las multitudes lo seguían solo por los milagros. Pero nadie le gustaba el mensaje, a nadie le gustaba la palabra, la exhortación, la verdadera, que era el verdadero sacrificio de seguirlo a Él. Aquellos que ignoran a Dios y no tienen un verdadero arrepentimiento, quieren salud, quieren riquezas, quieren felicidad en esta vida, pero Jesús no es el rey de sus vidas. El príncipe de este mundo es el que está gobernando las vidas de esas personas. En Primera de Reyes 13 del 7 al 10 dice, entonces el rey dijo al hombre de Dios, ven conmigo a casa y refréscate, te daré una recompensa. Pero el hombre de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo y no comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así se me ordenó por la palabra del Señor, que me dijo, no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste. Y se fue por otro camino, no regresó por el camino donde había ido a Betel. Otra vez vemos que Jeroboam no tuvo gratitud hacia Dios por lo que había sucedido. Este es el peligro actual de los predicadores, de aquellos evangelistas, porque andan buscando un aplauso, andan buscando una aprobación, andan buscando una recompensa. Que llegan a cierta congregación y llevan la palabra y cuando ven que la gente está incómoda, empiezan a contar chistes para que la gente esté más feliz. Comprometen el mensaje, adulteran el mensaje para poder complacer al pueblo. Dios mandó a este profeta a predicar su palabra y solamente su palabra. La cosa es que así mismo nos manda a nosotros a predicar el evangelio con un corazón humilde, a no prometer algo que no está en la palabra de Dios, algo que no está escrito, a no ponerle y a no quitarle. Muchos predican prometiendo tantas bendiciones. ¿Qué más bendición que la vida eterna? ¿Qué bendición fue la de Pablo, no? ¿Qué bendición fueron la de los apóstoles, que fueron mártires en la fe?
cuando hoy en día las personas buscan bendiciones materiales por llevar el evangelio, qué bendición hubo para ellos. Nosotros tenemos que estar enfocados en el reino de Dios y no en las cosas de este mundo. La obediencia a Dios es lo que más importa. Tu obediencia a Dios y a los mandatos de Dios tienen que ser sobre los deseos o los mandatos del hombre. Y eso te digo como una persona que llevas el mensaje. Tienes que primeramente obedecer a Dios. Aquí lo llama a Él a compartir, te da una recompensa, ven conmigo a casa. Hoy hablo tanto a los predicadores, a los pastores, a los miembros, a los hermanos. ¿Cómo vas a asociarte con personas que dicen ser hermanos cuando sus frutos enseñan que andan o sus acciones enseñan que andan en el error, que andan pecando contra Dios? Es como que fueran de tú mismo, imagínate, hermano en carne, que digan que son hermanos tuyos y a la vez le dan una cachetada a tu papá. No, hay dos tipos de hijos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahora solo es identificar cuál es el padre, tanto tuyo como el de ellos. A esto es lo que Pablo advierte cuando nosotros venimos y nos socializamos con personas que se dicen que son hermanos, pero andan haciendo lo contrario. Vemos aquí que el rey Jeroboam quería socializarse con este hombre de Dios y Dios le había mandado que no. De esa misma manera el Señor nos manda a nosotros a obedecer la palabra de Dios, apartarnos de la inmundicia, apartarnos de la idolatría de este mundo y a buscarlo solo a Él. Puedes exhortarlos, pero no tolerar el pecado. En Primera de Reyes 13, 11, 14 nos dice: moraba entonces en Betel un anciano profeta y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Las palabras que él había hablado al rey las contaron también a su padre, y su padre les dijo: ¿por dónde se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios que había venido de Judá. Entonces dijo a sus discípulos: aparejadme el asno. Le aparejaron el asno, se montó sobre él y fue tras el hombre de Dios y lo halló sentado debajo de una encina. Y le dijo: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él respondió: yo soy. Primero que vemos es un anciano que está viviendo en Betel, donde están sucediendo estas cosas. Y es un profeta anciano que se ha corrompido, es corrupto, un profeta anciano corrupto, que no nos menciona la escritura que él contendía con Jeroboam por su idolatría que estaba practicando, pero es algo que se espera de un hombre de Dios. Un hombre de Dios tiene que ser celoso por la palabra de Dios. Lo podemos ver en Juan el Bautista. También, si tú eres un verdadero hijo de Dios, pronunciarás la verdad. No te quedarás en medio de la idolatría o en medio de un falso culto. El hombre anciano conocía al Señor, el profeta anciano conocía al Señor, pero había comprometido su ministerio, había comprometido su consejo, había comprometido su mensaje. También vemos a este profeta anciano que posiblemente no tenía a sus hijos en sujeción, porque nos dice la escritura que sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho. Esto significa que estos hijos de Dios estaban en la presencia, estaban esperando ese sacrificio, esperando ese incienso, estaban allí presentes. Ahora, lo que les digo, queridos hermanos y hermanas, si eres un verdadero hijo de Dios, dedícale tiempo a tus hijos para que no se envuelvan en la idolatría de este mundo, en los placeres, en la moda, en cualquier cosa que disminuya o vaya en contra de la voluntad de Dios. Sabemos que los días son malos. Allá afuera vemos los tiroteos que hay, vemos cómo
Hay tiroteos en Texas, acaba de ocurrir un tiroteo hace poco. Claro, pensamos en los niños que murieron, pero ¿dónde estaban los padres del que hizo la masacre? ¿Cómo fue su niñez? Lo instruyeron en el caminar del Señor, estaban pendientes de Él. Entonces es un llamado a los padres, así como este profeta anciano se había metido a la idolatría y ya vemos que sus hijos también andan ahí. Es un llamado a nosotros como padres a dedicarle tiempo a nuestros hijos, a traerlos al camino del Señor, para que aprendan quién es el verdadero Dios. El siguiente dice Primera de Reyes 13, 15 al 19. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Y él respondió: no puedo volver contigo ni ir contigo, tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en ese lugar, porque me vino un mandato por palabra del Señor: no comerás ni beberás agua allí, ni volverás por el camino que fuiste. Y el otro le respondió: yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo: traedlo contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Lo inicial vemos que él no quería desobedecer la palabra de Dios, pero en vez de obedecer a Dios, decidió no quedar mal con el hombre. Dios ya había dado la palabra y era para que este hombre cumpliera la palabra de Dios y no escuchar nada más que a Dios. El principio de su caminar fue correcto, pero ya cuando llegó y escuchó la palabra del hombre fue lo incorrecto. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos llevar por la palabra del hombre que dice que es la palabra de Dios, pero en la actualidad no es la palabra de Dios, sino del hombre? Y esto nos pasa porque no permanecemos en las Escrituras. Todo está en las Escrituras, pero si tú no permaneces en las Escrituras, vas a ser como este profeta joven que fue engañado. No caigamos en ese error. ¿Por qué desobedeces? Porque no pasas tiempo en las Escrituras. Porque en verdad no crees. Obedece al Señor. Mira cómo está el tesoro allí en las Escrituras. Y te va a empujar el Espíritu Santo de Dios a tener una vida santificada. Claro que este hombre dijo: y un ángel me habló por palabra del Señor. Vemos que no fue un ángel el que le había hablado. Estaba mintiendo. Y aunque un ángel le hubiera hablado, ya Dios le había dicho que no. Incluso Pablo nos habla, y creo que es en Gálatas 1:8. En Gálatas 1:8, y eso no lo escribí, pero dice así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sea maldición. No seamos malditos. No dejemos que malas enseñanzas, malas predicaciones se apoderen de nosotros. Eso va a suceder si no permaneces en las Escrituras. Incluso todas las palabras que yo hablo, que yo enseño, tienes que permanecer en las Escrituras. Porque cualquier persona puede aprovecharse de ti, puede aprovecharse y guiarte por un camino erróneo. Lo que hemos visto hoy es cómo este profeta joven llevó la palabra. Vimos el carácter de Jeroboam, vimos qué es lo que él trataba de hacer, y vimos a este profeta joven al final del día le escuchó más al hombre que a lo que había sido mandado por Dios. Vamos a seguir la otra parte para ver todo lo que sucede y explicándolo, pero quiero animarlos, hermanos, animarlos a continuar, a perseverar, a glorificar a Dios en cada instante de sus vidas. Vemos lo que le pasó al profeta joven, vemos lo que le pasó a Jeroboam, que sirva de ejemplo para nosotros, para que podamos glorificar a Dios en cada momento de nuestras vidas. La próxima semana
voy a trabajar en el otro mensaje para que sea edificación para cada uno de nosotros. Que el Señor me los bendiga y los acompañe siempre. Toda la gloria y la honra se la damos a Él.